y a lo mejor lo que da pie esto es un poco hablar y sobre todo a que vosotros los periodistas nos preguntéis y al final también tener a tantos directivos de agencias aquí pues da pie a que preguntéis muchas cosas y hagamos análisis. Con lo cual, muchas gracias, espero que os haya gustado y a ver si ahora comentamos. Gracias, David, por romper el hielo. Lo haces a menudo. Me gustaría saber si en el cuestionario hay alguna pregunta que se refiera a cómo han variado los medios para gestionar la comunicación comercial dentro del anunciante, lo que de alguna forma vendría a explicar algunos curiosos comportamientos de los anunciantes españoles. Me refiero a la fuerza de la función marketing dentro del anunciante. Pero los medios, ¿te refieres a los nuevos medios? No. A ver, me refiero a que si los anunciantes tienen más medios internos para desarrollar su labor correctamente. A ver, eso lo analizamos muy en detalle en el cuestionario porque analizamos las distintas tareas y con quién las están resolviendo los anunciantes. Y lo que vimos sobre todo en la primera década de los años 2000, 2002, 2004, 2006, es que los anunciantes se estaban involucrando muchísimo más en todo. Es decir, que las respuestas eran mucho más multirespuesta, que a pesar de seguir mencionando a las distintas agencias con las que colaboran en las distintas tareas, ellos al mismo tiempo también se involucraban. Y eso fue sobre todo en esos años de los principios del 2000. Lo que ya vimos en el 2006 y en el 2008 es que dejaban de mencionarse ellos mismos como involucrados en esas tareas y reconocían más a las agencias como líderes para resolver sus necesidades en cada una de esas áreas. Mucho en los temas de planificación y compra de medios y mucho en todos los temas del marketing directo y del marketing de promoción. Pero sobre todo en esos primeros años del 2000, no tanto en 2006-2008. A ver qué pasará también en 2010. También es cierto que en muchas compañías se han reducido mucho los departamentos de marketing, con lo cual va a ser muy interesante verlo ahora, porque hay que ver cómo lo están solucionando. Quizás vuelva a subir. Si no recuerdo mal, en vuestro estudio también hablabais del tiempo promedio que duraba el director de marketing, que creo que es pieza fundamental porque cada director de marketing, en el caso de Contrapunto últimamente y demás, no sé si coincide, pero coincide muchas veces con un cambio también de agencias. Y eso eran 2,3 años, decíais en su día, si no recuerdo mal. Significa que coincide prácticamente con el promedio de cambio de agencia. O sea que aquí es matemático, ¿no? ¿Establecéis que existe eso? Veremos, la cifra que tú tienes es la del 2008, vamos a ver ahora si ha variado en el 2010. Lo que tenemos es la cifra inglesa, que son 18 meses. O sea, que aquí ya nos podemos dar con un canto en los dientes porque por lo menos es superior a la cifra inglesa. A mí me ha llamado la atención muchas cosas, pero hay una, es que los anunciantes hace 15 años citaban a muchas agencias y muchos profesionales destacados y ahora citan a muchos menos. Y tú has dicho que una de las causas puede ser que ahora hay muchas agencias. No sé yo si será así, ¿no? Pero ¿habéis analizado un poco más en profundidad este fenómeno? Que a mí me llama mucho la atención. A nosotros también, y lo analizamos mucho relacionado con su experiencia y los años que lleva en el sector y trabajando con las agencias. Y eso es cierto que ha ido bajando, es decir, que lo que está diciendo Jesús de que llevan 2 o 3 años en el anunciante, por un lado influye, pero también la edad media del que estamos entrevistando y que ha ido bajando. En el último estudio eran casi 38 años. En las primeras décadas de los 90 y de los 80 no lo tenemos analizado porque no les preguntábamos cuántos años tenían, pero lo que sí sabemos, porque nosotros estábamos en las entrevistas, es que la media no eran 38 años, veíamos a personas que estaban por encima de los 40, y eso también puede influir. Yo creo que tendrá importancia en este análisis, digamos, histórico, analizar la función. A mí me parece que se han producido transformaciones importantísimas en la función del ejecutivo del anunciante. En la medida en que bajo el paraguas de la dirección de marketing se han empezado a crear especializaciones y capacidades tan desagregadas que es imposible juzgar con los mismos criterios lo que se hace hoy respecto de lo que se hacía hace 30 años.
el responsable de la agencia, en los orígenes, estaba mucho más cerca del núcleo de decisión del anunciante. Y esa relación era una relación no solo personal, sino de confianza profesional. Hoy la relación personal puede que siga existiendo, y de hecho así se pueden seguir justificando muchas adjudicaciones, pero la confianza en la desagregación de las funciones por el equipo que tiene el anunciante hoy cobra mucho más valor, y probablemente los nuevos medios y el análisis de una estrategia compartida entre la utilización de la creatividad en determinados medios y los propósitos del anunciante tengan muchísimo más valor. La verdad es que esto es una obviedad, pero se dice poco. No conozco una máquina de creación de valor en la economía que sea más importante que la agencia de publicidad. Si se quiere, y lo digo como chiste, quizás el concejal de urbanismo sea una máquina más poderosa de creación de valor, pero ya se ve para lo que ha servido. Ahora, en la circunstancia histórica de valorar la contribución de los activos inmateriales desarrollados por las agencias al servicio del valor de las marcas y de las compañías, tiene un tracto que une, y es el respeto de la estrategia, la continuidad de los directivos del anunciante, y mucho más de lo que se piensa, la continuidad de los directivos de las agencias. Porque en alguna época, que yo sitúo en la crisis del 91 al 94, el respeto por la continuidad de los valores del anunciante lo han representado probablemente los ejecutivos de las agencias, porque se produjo tal crisis de utilización de recursos humanos en los anunciantes como consecuencia de la reducción de costes, que muchos anunciantes se encontraron sin alguien que valorara o respetara la continuidad del leitmotiv que hizo poderosa a una marca, y si no hubieran estado determinadas agencias detrás eso no hubiera ocurrido. Gran parte de la crisis de las marcas de la década de los 90 se produce por fracasos de los equipos de las agencias que sirvieron a esos anunciantes. Y una pregunta. César, hablabais de la satisfacción de las agencias en España con de los clientes con sus agencias, ¿no? 80 y algo %, creo que era bastante alto. Entonces, claro, el viernes publicábamos una noticia, un estudio norteamericano en el que decía que el 65% de las agencias, una encuesta a 1000 anunciantes en todo el mundo, no estaban nada contentas anunciantes no estaban nada contentos con sus agencias. Eso contradice un poquito, al menos a España o al estudio entero. De hecho, cuando uno viaja por ahí, lo que escucha, la discusión es qué va a pasar con el futuro de las agencias. ¿Va a haber agencias en un futuro o van a empezar a sobrar? Es decir, hay una discusión que va por ahí un poco y que también tiene que ver con esto de la insatisfacción. Eso yo no lo veo reflejado ahora mismo en el estudio. Entonces, quiero preguntar si esas preguntas se han hecho o no se han hecho, ese enfoque. Ten en cuenta, Javier, que esos datos que estamos viendo son del año 2008. Sí, sí. Han cambiado mucho las cosas y será muy interesante ver si esa cifra varía en el 2010. Vale. Es importante eso, pero también lo que tienes que tener en cuenta es que ya has visto estos mercados, el chino, ¿sabes? Si al final son entrevistas a 1000 anunciantes en distintos países del mundo, en otros países el nivel de las agencias es más bajo que en España y por eso los anunciantes están más satisfechos, que es un poco lo que yo comentaba antes en ese análisis comparativo. Aquí lo que se ve es que las agencias en España tienen un nivel muy alto y dan muy buen servicio a los clientes, y por eso los clientes están satisfechos, porque tenemos muy buenas agencias en este país. Este año, 2010, ¿dices esto o esto vale para el 2008, has dicho? Esto último. Para el 2008. Ya haremos el análisis en el 2010 de cuál es la circunstancia ahora, pero... ¿Cuál es el pronóstico? ¿Pronóstico que puedes dar? Si es que lo puedes dar, o alguien, no sé si quiere darlo. Hombre, lo que también estamos viendo es que tampoco se están produciendo tantos cambios de cuentas de agencias de publicidad. Está habiendo más de agencias de medios, pero no tantos. Nosotros estamos muy metidos en eso y no está habiendo tantos cambios de agencias de publicidad. Es decir, si hubiese tanta insatisfacción, hubiese mucha insatisfacción, los clientes estarían cambiando más. Pues sí que vemos es que se amplía quizás el número de colaboradores, los clientes empiezan a saber trabajar por proyectos y empiezan a entrar sus colaboradores, pero muchos de los que trabajan o trabajan con esas marcas siguen manteniéndose estables. Si miras los datos del New Business Score, esto se mantiene así. Es decir, ha habido la mitad de procesos de selección en el año 2009, frente al año anterior. Y es verdad que entran otras, pero también entran otras especialidades a trabajar con el cliente y por lo tanto entran otras figuras a colaborar. Antes estábamos hablando con Félix un poco y el modelo que están trabajando con Coca-Cola, al final tienen un montón de colaboradores, pero siguen teniendo a alguien que lidera los proyectos. ¿No? Es un poco el modelo. Bueno, yo no puedo hablar sobre los anunciantes, obviamente, pero el modelo sí está cambiando.
Disculpadme. Digo que no puedo hablar en nombre de los anunciantes, obviamente, porque es algo que me dice el estudio, pero somos primero muy raros y después que hay de todo. Y lo único que sí es verdad que estábamos comentando que esta compañía quizás también un poco más por su carácter inquieto de no conformarse con lo que tiene y por su carácter multinacional de intentar estar continuamente innovando en función de lo que pasa afuera, pues habíamos cambiado el modelo de funcionamiento y obviamente eso va a hacer que hablemos de cosas diferentes, no hablemos tanto de publicidad sino de comunicación y por tanto las agencias pasen a dar servicios que tengan otra forma. Yo estoy totalmente de acuerdo con César en lo que decía que las raíces de todo esto quizás está en la fragmentación interna que tienen los anunciantes por disciplinas y en la especialización que han ido provocando poco a poco que cada persona al final, y no solo la especialización sino la altísima rotación de esos puestos, todo lo que ha provocado es que al final cada uno en su castillito pues quiera tener su agencia especializada, que obviamente quiere que sea la mejor en esa especialidad, y como encima pues está poco tiempo en ese cargo, pues lo que ha provocado es que al final sean las agencias las que traten de adoptar una forma parecida a la que tiene el anunciante, y quizás eso a largo plazo ha sido un cambio perverso, porque ahora la vuelta atrás es muy compleja. Pablo. Debemos hablar nosotros. Claro, estaba yo pensando Claro. que en el foro de los anunciantes hubo un debate con las agencias de medios, y estaban allí los representantes de las agencias de medios, no había agencias de publicidad, y hoy quizás Sí, fue sintomático. vosotros podéis... Bueno, yo lo primero agradeceros la invitación y agradeceros el estudio, y más que el estudio, la consistencia a lo largo de los años, porque tiene, a mí me parece muchísimo valor que podamos comparar lo que pasa ahora con lo que pasaba antes, y además que podamos comparar lo que pasa ahora con lo que pasa en otros países. Y eso me parece que es de agradecerse a los dos, César, aquí, a todos los conductores, a Ángel, que no está, porque me parece muy valioso para todos. Hay muchas cosas que habéis dicho que son, yo creo, bastante relevantes. La que yo he apuntado más grande es que tenemos una oportunidad importante en China de negocio. Lo segundo... Vas a tener complicado traducir esa que todo al chino. No, anda que y Walter Thompson. No, la otra cosa importante es que algo debemos estar haciendo mal si hemos perdido tanta visibilidad, ¿no? Tanta popularidad incluso. Yo no solamente creo que las agencias, agradezco el comentario de César Padre, somos una buena máquina de creación de valor, sino que creo que se me ocurre que es difícil pensar un tiempo en el que una agencia fue más importante que ahora, o que en lo que viene. Porque, siempre los trabajos son difíciles, pero yo creo que nunca antes ha sido tan complejo el mecanismo de conectar con la gente. Haciendo una simplificación barata, pues hace 20 años tú tenías algo que contarle a la gente, pues sí, con que lo dijeras en televisión española un domingo a las 3 de la tarde, pues llegabas a un... Hoy tienes que conectar con la misma cantidad de gente y tienes que administrar más de, no sé, 40, 50 formatos, medios, canales, disciplinas, da igual como lo llamemos, pero un montón de... es un lío, ¿no? Y por tanto, tener a alguien o un grupo de gente que es capaz de orquestar, usando una palabra de Ogilvy, de orquestar eso y de hacerlo con cierta consistencia, con creatividad, con servicio, pues difícil. Habrá un momento en la historia reciente donde eso sea más crítico y más difícil de hacer, y por tanto yo siempre tengo un divorcio mental entre lo que escucho en este tipo de cosas o lo que leo en los medios sobre la dificultad o la pérdida de relevancia de la agencia y lo que me pasa todos los días, y no solamente en la agencia que estoy ahora, sino en las diferentes agencias en las que he estado, donde la importancia, la relevancia, la confianza que tengo con mis clientes pues es muy alta. Y por tanto digo, pues yo no sé si mis clientes, cuando no estoy yo delante, dicen que yo les importo menos que lo que me dicen a mí cuando estoy con ellos, pero ahí hay algo que no termino de entender. Dicho sea lo cual,
la cuestión es que es un hecho que en Brasil o en India o en no sé cuántos países la gente habla más o mejor, todo más parece, más que mejor, porque parece que los anunciantes de prensa hablan bien de sus agencias, pero más que en España. Y entonces algo debemos estar haciendo mal con nuestra propia comunicación, las agencias, ¿no? Algo debemos estar haciendo mal si en el foro de los anunciantes pues están las agencias de medios y además en un momento que además lo hacen sin ninguna intención, dicen, hombre, en esta mesa falta un tercero. Y yo pensé, se han dado cuenta, dice, los medios. Con lo cual dije, es que ni siquiera en el lapsus estábamos, ¿no? Pues yo no sé si es que tenemos una especie de timidez mediática colectiva o que nos pasa a las agencias que por alguna razón pues somos menos nombradas. En todo caso, por poner la otra parte de la balanza, yo no tengo esa información, pero difícilmente con todo el problema que podamos tener en este momento, y difícilmente ha habido una época en la historia de la publicidad reciente donde las agencias hayamos sido tan grandes como ahora y hayamos empleado a tanta gente como ahora. Y fijaros que en los últimos 2 años han pasado cosas, pero aún así, si yo cojo las 50 mayores agencias de España y las comparo con las 50 mayores agencias de España de hace 10 años, pues hoy el sector, pues, con todo lo que estamos diciendo, pues es más grande. Y por último, un ruego al estudio. A mí hay una cosa que me produce, es muy simple también, pero me produce mucha desazón, tiene que ver con la remuneración. No termino de encontrar la llave de la ecuación, igual se puede de alguna manera estudiar en el estudio. Yo no entiendo exactamente que tengamos tanto problema para defender nuestra remuneración desde el siguiente razonamiento. Si asumo que un cliente medio invierte 10 millones de euros en comunicación, en marketing, y le paga a su agencia 1 millón, dejarme pensar que es el 10%, quiere decir que sobre lo que le diga ese agente va a invertir los otros 9, fundamentalmente. Entonces, cuando yo estoy en una negociación y estamos discutiendo, no sé, de ese millón, el 10%, es decir, 100.000 euros, ¿no? Los que estamos de este lado sabemos que hemos dejado de estar en un proceso por 100.000 euros de un cliente mediano, de un cliente... Pues yo siempre me da mucho desafío pensar, o sea que esta persona está decidiendo con quién va a hacer lo que va a hacer por el 1%, porque 100.000 euros de los 10 millones es el 1%, por el 1% de su inversión. Es decir, el 1% de la inversión está moviendo la aguja sobre lo que vas a hacer con el otro 99%. Y a mí eso me parece que no lo hemos sabido explicar bien. Que, por supuesto, es normal y además es deseable que un anunciante defienda sus intereses en una negociación, pero siendo consciente de que esos 100.000 euros están indicándole con quién va a invertir los otros 9.900.000. Entonces, ojalá el estudio nos ayudara a entender mejor cómo puede ser que cueste tanto esa parte. Es complicado. De todas maneras, todos los temas de la remuneración ya los han explicado, Pablo, que en el más delicado del cuestionario y de la entrevista, porque claro, estás entrando en los temas más sensibles con el anunciante y lo que al final analizamos cómo se están comportando, pero es difícil que reflexione sobre ese comportamiento. Yo creo que no es tanto dónde está la decisión, sino qué es lo que está comprando. Yo creo que ha habido, vamos a decir, un territorio oscuro en el que no se explicaba, pero ni en las agencias de medios, ni en las agencias de publicidad, las agencias de comunicación sí, porque sus remuneraciones son más bajas y está un poco más claro qué es lo que se remuneraba. Nosotros que ahora, cada vez que nos sentamos con un anunciante, suele estar el departamento de procurement involucrado, les tienes que explicar qué es lo que compran y cuál es la estructura normal de costes de una agencia, y en muchos casos lo entienden. Es decir, la remuneración es la que es porque tienes que explicarle lo que compra. El problema es que ahora era esa cantidad, pero no sabemos muy bien de dónde sale. Yo creo que la diferencia está en explicar qué es lo que compran, cómo se estructura
una cuenta de resultados de una compañía y dejarlo claramente transparente. Yo creo que todos los anunciantes tienen claro que tiene que haber un beneficio porque al final es una compañía y lo que hay que explicarles es cómo funciona. Por eso es una cuestión que yo creo que hay que hacerlo en común desde todas las agencias, poniendo las herramientas necesarias para que tengan datos para evaluar y teniendo una posición común entre las agencias para defender cómo funciona el negocio. Yo sí quería decir que para clarificar, enhorabuena por los 25 años, para clarificar, porque hay medios para no ponerlo peor, el ejemplo de Pablo, yo estoy de acuerdo en la idea, en el ejemplo no, porque es demasiado bajo, no vaya a ser que alguien ponga el 1% y estamos jodidos. Porque sobre 10 millones una remuneración de 100.000 euros no es normalmente. No. 100.000 euros es lo que negocia, perdón, lo aclaro. Dice, sobre 1 millón de euros, que es la remuneración, ganas o pierdes porque le cobres 1.100.000 o 900. ¿Cómo puede ser que esos 100.000 euros lo cambien todos? Eso sí. Los márgenes de variación pequeños, un 1% de eso sí. O sea, es el 1% de la inversión total, digamos. Vale. En el margen de variación sí estoy de acuerdo. Yo lo que creo, eso lo ves yo, por ejemplo, en el estudio estaba viendo la relación calidad-precio. Me extraña a mí mucho que haya subido tan poco. Era la tercera o cuarta variable, la relación calidad-precio. Yo creo que les da vergüenza decirlo, pero me ha parecido que era una variable demasiado baja. Yo creo que la variable precio, yo creo que los anunciantes sí han aprendido a diferenciar entre agencias, han aprendido a seleccionar más o menos. Seleccionan las 3 o 4 que ellos creen que son las buenas, y a partir de ahí el precio tiene un valor extraordinario. Bueno, se da el caso de que ganas un concurso y no te lo cierran de ninguna manera y te están amenazando que está la otra detrás, y hasta que no tragues por el precio que está la otra detrás, que hay un backup detrás que es la otra agencia, o tragas por este precio, con lo cual me extraña mucho que siga tan bajo la variable calidad-precio. Les cuesta reconocerlo. Yo creo que sí tiene mucho más valor hoy en un entorno de un número de agencias, en un contexto de determinada agencia, la variable precio es enorme. No puede ser porque les cuesta reconocer que han perdido poder de interlocución los departamentos de marketing frente a las mesas de compra, y que eso siempre hace que lo que el departamento de marketing explica no tenga luego nada que ver con lo que le aprueban la mesa de compras por esos 100.000 euros de diferencia o lo que sea, ¿no? En general, no digo las empresas familiares donde gobiernan mucho mejor su departamento y su inversión que las grandes corporaciones donde pasan por unas orcas sobrinas muy concretas, ¿no? Jesús, tienes razón, porque cuando analizamos y cruzamos los anunciantes en los que tienen departamentos de procurement y que están muy involucrados no solamente en la negociación sino en la decisión, el tema del precio mencionado por el director de Marketing. De todas maneras, en este debate que tenéis, hay que pensar que a lo largo del tiempo han cambiado mucho las condiciones de la oferta de servicios. La oferta de servicios de las agencias hace 30 años eran muy homogéneas, muy comparables entre sí. Era bastante parecido lo que esperabas encontrar como anunciante y lo que desplegaba la agencia en sus presentaciones. Había además, y lo ha habido siempre, un elevado carácter didáctico en la presentación de las agencias. Yo, desde luego, creo que las agencias de publicidad en España han contribuido más a la formación de los individuos de los departamentos de marketing que las propias escuelas de negocios, porque hay que ver lo que se aprende en un concurso. Lo que ocurre es que hoy eso es completamente distinto, y la fragmentación de especialidades y lo que se puede esperar en una visión estratégica de una agencia respecto de la visión de otra agencia es completamente distinto. Y ahí sí que ya la cuestión de juzgar el precio de cada oportunidad de servicio tiene variaciones, y desde luego nos enfrentamos a un periodo de tiempo en el que las capacidades de decisión por calidad de conocimiento no están en el anunciante, sino que están en las agencias, y las agencias están descubriendo, como si fueran apóstoles de nuevas doctrinas, la seducción que influyen en los anunciantes según lo que cuentan, porque es que muchas de las cosas que están contando las agencias y cómo lo hacen están demostrando con éxito, con ejemplaridad ante otros anunciantes, que esa es la ola que hay que seguir, y la cobardía de determinados anunciantes para seguirlo, pues yo creo que les impide probar lo que viene, y lo que viene lo traen las agencias, no lo traen los anunciantes.
Yo creo que ahora más que nunca en el debate agencia-anunciante, viendo por dónde va el mercado, con los precios, con los servicios, con todo lo que está pasando, yo creo que la vieja historia que llevamos mucho tiempo hablando de ella y no hemos conseguido nunca sacarla adelante, la reivindicación de quién es la idea, la reivindicación de la propiedad intelectual de la idea, es más importante que nunca. Jamás en la historia ha sido tan importante, porque hasta ahora las agencias pues hacíamos publicidad, pero hacíamos muchas cosas, también damos servicios de, yo qué sé, de eventos, de lo que queráis, de muchas cosas. Ahora cuando está todo separado, la verdad es que nos estamos quedando en el mundo de la idea, nada más. No tenemos más que la idea, literal, quitando las compañías que sean grupos que se adicionan una a la otra, pero como agencia de publicidad tenemos la idea. Y yo creo que hay que retomar la vieja batalla de quién es la idea. Eso o tenemos esa batalla ganada o estamos muertos. No va a haber más que discutir. ¿Tú crees que eso es muy difícil de medir? La idea, que antes era un concepto, hoy puede ser un procedimiento. Y cuando el valor de la idea es un procedimiento novedoso, imaginativo, con capacidad de desarrollo por parte del equipo de la agencia, el anunciante no tiene otra cosa que poner que fe o la referencia de otro anunciante que haya tenido éxito. No, pero sigue siendo mucho, es verdad que cambia mucho, que antes era la idea absolutamente pura, pero todavía sigue siendo muchísimo la idea, o sea, ahí se van haciendo cosas nuevas, pero todavía lo que manda en la comunicación es la gran idea, eso es lo que manda. Si nosotros seguimos cobrando por horas hombre, siempre que esas horas hombre se respeten y los márgenes se respetan, pero si vamos a los sistemas de horas hombre, con todo al contrario de cómo debería ser, porque si tú vas a horas hombre, te pagan la hora hombre, pero no te pagan los gastos generales, pero no te dan los márgenes, pero no te dan, al final no hay manera. Con lo cual yo creo que en la situación actual, lo urgente nuestro, a mí me parece lo más importante es ver cómo podemos hacer. Los franceses lo han resuelto de alguna manera. No está perfecto, pero bueno, está resuelto de alguna manera. El ver de quién es la idea, yo creo que esa es la base de la discusión. Yo creo que es que estamos en un momento de cambio tan fuerte, tan radical, que cambia además, porque decíamos el año pasado, hace 2 años, en muchos casos hoy, diría que sirve un porcentaje bastante bajo, ¿no? Y esta situación es la que nos lleva a todos a esta confusión, los propios anunciantes, y muchas veces, digamos, no tienen claro como hace 20 años. Hace 20 años te venían y decían, no, yo quiero una campaña en televisión, no sé qué, no sé cuántos. Ahora, bueno, esa claridad evidentemente no está. Hay una incertidumbre total y absoluta, además con el tema de la crisis para qué hablar, ¿no? Entonces todos los modelos me parece que cambian, o sea, del encargo que recibimos, de lo que cobramos, de lo que nos pide el propio anunciante. O sea, estamos en un momento de yo diría un cambio, una confusión tan grande, que además como tampoco está muy claro exactamente cómo va a evolucionar, o sea, lo único que sabemos es que el cambio es continuo, o sea, que no se detiene. No sé qué dices, ya se ha parado, ya estamos ahora y ya queda claro los próximos 10 años qué vas a hacer. Yo no lo tengo claro y me parece que nadie lo tiene claro, ¿no? Y eso creo que genera toda una serie de actitudes, de comportamientos, de desazones en algunos casos, de oportunidades, ¿no? Que, a ver, a mí sinceramente me tiene muy intrigado lo que va a salir en este estudio, porque creo que nos puede dar un cambio radical, o sea, que no tenga nada que ver la historia de los últimos 20 años. Los otros era aquello que, bueno, ahora un poco más hacia arriba, un poco más hacia abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, y creo que esto explica, no sé, cosas como hasta lo que decíamos de la popularidad de los propios publicitarios, ¿no? Claro, ahora ¿quién es el que marca la pauta? Antes había, digamos, 4 grandes agencias, o 5, las que fueran, y ¿quién estaba frente a esa agencia? Pues ese creativo, ese presidente, etcétera. Claro, una notoriedad de narices, ¿no? Pero ahora, con todo este magma, no sé, esta es mi opinión. El mundo de los discos, el mundo de la televisión, el mundo del contenido han variado dramáticamente, casi como nuestro, pero la propiedad intelectual ha seguido marcando la pauta de comportamiento. Esa es la base de la discusión en todo este tipo de mundo, ¿no? Yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro, no desde el punto de vista de que no fuera bueno, sino desde que la postura del anunciante desde el minuto 1 es
Yo a ti te pago para que me des una idea, luego la idea es mía. Si me la pagas. Bueno, sí, Te compro la idea. Si me la yo pagas. no te estoy comprando tu idea. Si En me la tu pagas. remuneración está eso. Pero es que yo creo que durante mucho tiempo nos hemos focalizado en decir, es que si nos vamos a los sistemas de remuneración, digamos, por fees, estamos muertos. Yo me acuerdo que hace 8 o 9 años hicimos un cálculo que era cuánto ingresaba manejando fees en aquel momento Arthur Andersen y Boston Consulting en España, y facturaban entre ellos dos más que las 10 primeras agencias. Me parece acordarme algo así como 26.000 millones de pesetas. Lo cual, ¿a qué me lleva a mí? A que el sistema de fees no es por naturaleza perverso. Lo que es perverso es que te quieran eso, que un ejecutivo no pueda costar más de 246 euros al día, porque dices, no me salen las cuentas. Y volvemos al viejo problema de las agencias en un determinado momento empiezan a allanarse, y al final todos jodidos, porque aquí no gana nadie. ¿Cuándo quebrará esa tendencia? Pues cuando, como en ciertos momentos está ya llegando, cuando las agencias, ante una determinada propuesta de un anunciante, que hable con 4 agencias, se encuentre con que las 4 dicen, o con que las 4 digan, chico, a ese precio no puedo trabajar. Pero es que por ahí viene la solución. Si los anunciantes, a través de sus departamentos de compra, estuvieran ofreciendo unos fees por director de cuentas, por director creativo, por lo que fuere, que fueran, vamos a decirlo, razonables para las agencias, esta discusión no existiría. Sin pagar la idea y sin nada de nada. Que era un poco lo que pasaba hace 15 años o 12 años o 14 años, que la comisión pegaba para que viviera todo el mundo. Claro, ¿qué ha pasado? Que han empezado a apretar. Yo creo que la manera de volver, en fin, de resolver un poco la situación va a tener que ser vía negociaciones de fees, porque yo creo que marchas atrás no va a haber, que ayude, porque lo de que van a pagar el fee por la idea, no creo que haya ni un anunciante en el mundo. Los franceses han conseguido eso, sí, pero han conseguido que si usted me saca a mí antes de determinado tiempo, si no me ha pagado una determinada cantidad, usted no se puede. Usted la idea se la queda cuando haya abonado. Ya. Es que si el precio, la base del precio es la base de la industria, porque sin precio no hay talento. No tenemos para pagar al talento. Esta es la base, ya no es ni. Por eso el problema de que el talento no se vaya a otra industria. Que las agencias dicen, esta es la base. No puedo trabajar a ese precio. No puedo. A mí me gustaría decir pero va por el fin. Una reflexión, y es que ¿por qué estamos hablando tanto de la remuneración? Pues probablemente porque ha cobrado una importancia la calidad-precio de esa relación que igual ahí no está suficiente. Si no, no puedes pagar el talento. Por algo que pasa también a nuestros clientes, a los anunciantes, y es que les está pasando también, hay mucha presión en el precio, y probablemente por una falta de diferenciación en sus ofertas. El marketing de masas en términos generales y por ir muy rápido ha creado indiferenciación, y ahora en un momento de recesión y de crisis económica se ha puesto mucha presión en el precio. Pues no se estará pasando a nosotros algo similar a lo que le pasa a nuestros clientes, a los anunciantes. Las agencias de publicidad no estamos suficientemente diferenciados. Probablemente tendrá que ver con esa capacidad nuestra de coger notoriedad de marca a la que teníamos hace décadas y que ahora sale cada vez tenemos menos, un mercado mucho más fragmentado. Nuestras propias marcas probablemente no tienen la capacidad de diferenciación entre nosotros que habían tenido en el pasado, y eso puede tener que ver, alguien lo ha dicho, con el hecho de que estuvieran asociadas a personas, también sale en el estudio, la capacidad de determinados nombres de asociarse, de diferenciar a unos de otros. Y yo, siendo muy válido el debate que tenemos sobre la remuneración, me pregunto si una forma de salir de esta presión y de este foco en la remuneración y en el precio, en definitiva, es conseguir ofertas más diferentes y más diferenciadas. Si es cierto que debido a la fragmentación en disciplinas se ha producido una diferenciación en la oferta, pero hecho esto, establecidos estos hilos, dentro de cada uno las ofertas son muy similares, o como mínimo la percepción que parecen tener los anunciantes es de que son muy similares. Incidiendo sobre esto, estoy muy de acuerdo en que tenemos que enfocarnos además en la generación de valor.
la generación de valor hoy no es la misma que era ayer, y luego no será la misma generación de valor de mañana. Yo creo que tenemos que escuchar claramente a los anunciantes y qué es lo que están pidiendo, y si están hablando un poco de medios y es su gran preocupación y su gran inquietud, también es verdad que no se debate por qué las centrales compran y planifican, ¿no? Me parece tremendamente perverso cómo las agencias de comunicación plenas cara al futuro unen todo el talento posible en relación a lo que es el concepto de la idea, de la creatividad, los puntos de contacto, entender la marca absolutamente en todas sus manifestaciones, expresiones y por supuesto la generación de contenidos, ¿no? Yo creo que estamos hablando de la resistencia al cambio, el cambio sucedido, estamos viviendo el cambio y los primeros que seamos capaces de avanzar en ese cambio, progresar, escuchar al anunciante y darle de la manera más eficiente un magnífico valor y que sea muy eficiente en términos de precio, pues está pagando. Es verdad que las estructuras anteriores de agencias no funcionan, no van a funcionar en el futuro, que estamos liderándolas nosotros en las principales marcas y compañías y tendríamos que ser los primeros en avanzar, que hay células creativas con gente con mucho talento, con menos recursos, con más flexibilidad, que van a avanzar, pero están más en territorio de especialización, y yo creo que hay una miopía absoluta por parte de los holding multinacionales, con una orientación financiera muy clara, donde están invirtiendo en países asiáticos y revierte económicamente de una manera infinitamente más interesante, y somos capaces de generar un cambio real en términos de valor, o no podemos hablar de remuneración. La remuneración es energía gastada. Creo que tenemos que aportar más valor, y es verdad que creo que los grupos multinacionales están mejor preparados que ningún otro grupo en realmente crear nuevos grupos de comunicación más de nueva generación, donde se integren todos la marca, pero por supuesto, creo que me impresiona, es decir, que el anunciante no demande cada vez más planificación estratégica. Estamos hablando de ideas, pero estamos hablando realmente de planes de comunicación, estamos hablando de estrategias, estamos viendo que lo táctico y lo operativo se ha convertido en estratégico por parte de los anunciantes. Falta una mirada con más perspectiva, que integre todas las miradas de los especialistas y con la capacidad de generar grandes planes de comunicación, estrategias de comunicación en todos los ámbitos de la marca, ¿no? Y yo creo que estamos hablando permanentemente de cuestiones pequeñas, es verdad, que somos teóricamente relevantes, pero no estamos siendo entendidos empresariales. Hay miopía, hay falta de ambición, hay falta de valentía por parte, en principio, y ese es mi punto de vista, de los grandes grupos multinacionales, y me parece que muchas agencias locales tienen un enorme mérito, pero tampoco están invirtiendo en términos de recursos y en términos de empresa. Entonces, yo creo que el dato es el dato y tenemos que avanzar y gestionarlo, ¿no? Es que Marcos de Quinto dijo el otro día aquí en IFEMA NSI que la publicidad es cada vez más cara. Supongo que también se refería, no sé si se refería también a ellos o a los medios. Dice, la publicidad es cada vez más cara, más ineficaz y más obsoleta. Es decir, eso lo dijo Marcos de Quinto hace muy pocos días aquí enfrente, en NSI, en el OIS Marketing, ante más de 2.000 personas. Entonces vosotros aquí discutiendo de que me paguen más o menos, y otros hablando, grandes anunciantes españoles, hablando de que están preocupados porque la cosa ya no funciona. Con lo cual, a ver dónde está aquí el debate y a ver si ya cogemos el tren. Es que la marca la siento solo totalidad. Yo creo que afortunadamente en un entorno donde todo ha cambiado, antes se hablaba de las agencias de publicidad como el portaaviones, ¿no? Que tenía mucha capacidad de fuego, el consumidor estaba allí, que la televisión concentrada con el 90% de gasto cambia, ¿no? Se habla de la cooperación, se habla de que las ideas vienen de cualquier parte, se habla de que, como los circos, ¿no? Ya no solo en una pista, sino hay muchas pistas y todos están al tiempo, es decir, que el cambio está y la marca lo es. Desde luego, lo que las agencias no podemos seguir limitándonos es a pensar que somos ejecucionales en televisión, es decir, que lo que las agencias hacen por encima, yo creo que ningún otro agente, y ese mérito creo que tienen las agencias, es entender las marcas en más profundidad, capaz de generar posicionamientos, territorios, plataformas de comunicación, y eso lo hacemos mejor que nadie, incluso muchas veces mejor que el anunciante, porque tenemos más perspectiva, más retrospectiva y más trayectoria en las marcas. Y yo creo que eso es lo importante, es la inteligencia que pones detrás de una marca y luego la capacidad de entender que la marca cada vez es más relevante en cada una de sus manifestaciones, porque sencillamente lo que ha pasado es tan sencillo y simple como que antes la televisión aglutinaba un gran esfuerzo de lo que era la notoriedad y lo que era la experiencia de la marca. La experiencia de la marca hoy es mucho más, muchos puntos de vista de contacto. Entonces, a mí me parece que lo que estás comentando es relevante, que lo que es relevante es la magnitud de lo que significa una marca, teniendo en cuenta que las marcas a su vez pierden relevancia en el entorno actual, porque se habla del mundo de YouTube, del mundo de las marcas huérfanas, del entretenimiento huérfano de marca, ¿no? Y es una dificultad más,
Pero por lo tanto, la experiencia de la marca es más relevante, en términos que la comunicación sea capaz de generar más experiencia de marca, más relevante va a ser. Me parece que las agencias estamos en un momento comentando lo que ponía Marco Quinto, solo es un pequeño inciso. Si ahora es más difícil, si ahora es más complicado, si ahora es más caro, más necesidad van a tener de talento, y si la gente que es su interlocutor no la quiere pagar el talento, círculo vicioso y cada vez a peor. Con lo cual, yo me hago una reflexión al hilo de lo que decía Carlos, que es verdad que todo el mundo está en el cortoplacismo, nuestros propios financieros mundiales y las marcas. El gran interrogante, pues cuando hablamos de planes estratégicos a largo plazo, pero si en el largo plazo aquí no piensa nadie, ni los anunciantes, ni las propias agencias. La gran pregunta es qué va a pasar cuando escampe la crisis, digamos, y cuando se acabe un poco, que no será mucho, pero cuando por lo menos afloje un poco la presión sobre el próximo quarter, y si no es sobre el próximo mes, que ya va camino de ser. Esa va a ser la gran pregunta. Lógicamente no va a haber tanta presión en el corto plazo. Si me permites, a mí me parece que hay veces que se mezclan conceptos o que las ideas no quedan suficientemente claras, ¿no? Yo entiendo estas manifestaciones en el sentido de que la publicidad en el gran medio clave que ha sido durante muchos años y que sigue siendo lo que es la televisión, evidentemente es más cara, esto no lo niega nadie, y evidentemente es menos eficaz, seguro, porque hay muchísimas más posibilidades. O sea, estoy 200% de acuerdo con estas manifestaciones. Lo que sucede es que si cruzo esto, para utilizar un término que utilizáis vosotros mucho, con el grado de satisfacción de los anunciantes con las agencias, entonces aquí hay algo que falla. Es que hay veces que me parece que se nos cuelga el San Benito de que somos fábrica de spots, cuando hace muchos años que hemos dejado de ser, al menos creo que muchos de nosotros, fábricas de spots, ¿no? Pero la imagen esta, digamos, de asociación, agencia de publicidad, publicidad clásica, televisión, es fatal. Pero a la vez, vamos, a mí me motiva mucho ver que después no sale eso en los estudios, porque si no, imagínate, que el grado de satisfacción de los anunciantes con las agencias estaría bajo el suelo. 65, ya te he dicho el estudio americano, 65%. 1.000 personas en todo el mundo, es decir, que no, está casi por el suelo, casi. Que es el otro estudio, ya sé que no es el tuyo. Bueno, imagino que tenéis la sensación, como la tenemos todos, de que desde la época de los servicios plenos hasta hoy, pues la inversión de los anunciantes a las agencias se les ha ido yendo como el agua de los cuencos de unas manos, ¿no? Y mi pregunta es si sois conscientes de que las agencias tenéis algo de culpa, o bastante de culpa, y si pensáis que además el agua se va a seguir yendo, y lo vais a hacer, porque creo que... A ver, yo tengo una posición respecto a eso y quería empezar apoyando lo que había dicho Fernando sobre la propiedad de las ideas. A mí sí me parece que es muy importante esa, no reivindicación, porque yo creo que está claro, pero ese subrayado sobre ese punto. Yo no me identifico con algunas de las cosas que parece, con la perplejidad o con la confusión respecto al futuro. Yo creo que lo que está pasando está bastante claro. Y la verdad es que pienso que algunas agencias lo estamos, perdonad la soberbia, lo estamos resolviendo con cierta tranquilidad. Mucho trabajo, pero con cierta tranquilidad. Y no creo necesariamente que se nos esté yendo tanto agua entre las manos. O sea, al final... Bueno, a mí no. O sea, a ver, yo creo que al final lo que quieren los anunciantes es conectar con la gente, ¿no? O sea, nuestro trabajo, pero los de toda esta mesa, significa llegar a alguien y ejercer influencia en lo que ese alguien piensa o hace respecto a algo. Para eso nos pagan, para ejercer influencia. Y como decía Enrique, hace muchos años que la influencia hemos dejado de intentar ejercerla solamente con la televisión. O sea, tampoco hay que quedarse enganchados en el argumento de hace 6 años, porque es que ya pasó. Es que no voy a decir que los antiguos no seamos las agencias, sino todos los demás. Yo veo proyectos, campañas y trabajos maravillosos que no ponen la televisión, que además tampoco es Satanás la televisión, en el centro de lo que están haciendo. Y pienso que esa conexión, que es la que nos piden, es la que nos da importancia, porque como empecé diciendo, lo
parece que nunca antes ha sido tan difícil, tan complejo, tan divertido, por otro lado, pero tan sofisticado, el arte de conectar con la gente y ejercer influencia en lo que la gente piensa. Eso es muy complicado de hacer en este momento, muy difícil, pero ojo, que yo sepa, los que las estamos haciendo, no es consultores, ni los periodistas, somos las agencias, seguimos siendo las agencias. Hasta donde yo sé, las grandes campañas hechas por Coca-Cola las han hecho agencias, algunas sentadas en esta mesa. Por tanto, está bien que no sé qué lo va a pasar, no sé qué, el apocalipsis, pero la verdad es que seguimos aquí y somos los que lo estamos haciendo. Y además hay una cosa muy interesante, en mi opinión, que es lo que está cambiando, lo que ha cambiado ya, y entonces ahí en esa carrera pues hay algunas agencias, algunas organizaciones que están antes y otras que están después, pues es el modelo organizativo. Y hay una muy buena noticia para algunos de los que estamos en esta mesa, y es que es nuestro tiempo. Es el tiempo de los organizadores de las agencias. Tenemos quiero decir, todos somos medio ejecutivos, medio creativos, medio producers, medio de todo. Pero si hubo un tiempo en el que era especialmente importante la creatividad, encabezar, pues ojo, porque el tiempo que nos toca vivir es especialmente importante la organización, el modelo de la agencia, la remuneración, no la que estábamos hablando antes, sino la remuneración interna de la agencia, cómo pagamos nosotros a la gente y cómo organizamos nosotros nuestra agencia para que sea capaz de responder a eso. Yo no recuerdo un tiempo en el que, digo, por hacer una cosa barata y pueril, dices, el trabajo del presidente de una agencia, del consejero delegado, del director general, pero del organizador, no tiene nada que ver con ir a comer con los clientes y con las bromas. Tiene que pensar cómo es la agencia, cómo remunera internamente, cómo son los bonos, cómo son las sociedades que integran el grupo, cómo son los beneficios cruzados entre esas sociedades, y a quién va a contratar y qué importancia le da en una presentación a según a quién para responder a eso que está pidiendo Marcos, Félix y sus colegas. Y por tanto, esta parte si la publicidad es una profesión de profesiones, la profesión de presidente de la agencia en este momento es crítica, porque se supone, somos las personas que tenemos que organizar o cambiar ese modelo. Desde luego no lo va a cambiar el director de producción gráfica, lo tenemos que cambiar nosotros. Tú has dicho que las mejores campañas las hacen las agencias y Carlos ha hablado de generar valor. Pero entonces, ¿qué pensáis cuando escuchamos que muchos consumidores hacen una campaña en un blog o en una red social resulta mucho más eficaz que una campaña de publicidad? ¿Vais por detrás de las... ¿Vais por detrás de los consumidores, como se dijo el otro día en el foro de anunciantes? De verdad, yo es que creo que, de verdad, creo que compramos una cantidad de argumentos. Bueno, el sector del turismo sí que puede ser cierto, hace 8 años Doritos hizo una cosa que fue que los consumidores hicieron el spot digo 8, me lo invento, no sé si fueron 8, 6 o 5. El año pasado. No, fue bastante antes. Perdón, fue bastante antes, de verdad, no fue el año pasado, pero... Entonces, ahora, Doritos hace que los consumidores hagan el spot para la Super Bowl y el titular es: los consumidores hacen la publicidad. Lo que nadie dice es que a una agencia se le ocurrió que los consumidores hicieran el spot de Doritos y que en el fondo es la campaña de la campaña. Entonces, yo no digo que no exista la co-creación, no digo que pero a ver, o sea, el 99%, decirme campañas que hayan conseguido grandes premios, eficacia de los últimos años de este país y de otros, y decirme cuáles de esos premios, cuáles de esos trabajos que son la insignia de la eficacia publicitaria no está hecha por una agencia. Pues es que solo hay agencias y los consumidores están fuera, si no pueden ni entrar. Solo hay agencias las que entre ellas lo hacen. Entonces, lo digo por no comprar, porque quiero decir, esta industria de la que dependen no solamente las familias que viven de ella, sino una parte importante, como decía César Padre, de la economía, está dirigida en cierta medida por muchos de los que estamos en esta mesa. Entonces las cosas que decimos y las cosas que hacemos, ojo, que no son idioteces que dan igual, o sea, son cosas muy relevantes que marcan, en realidad,
Joaquín Lorente, en una cosa que estuve de la Academia de Publicidad, dijo una cosa que a mí yo me puse de pie para aplaudirlo, porque dijo que los publicitarios éramos, lo cito, fue Joaquín Lorente, dijo que éramos los pianistas del consumo. A mí me pareció maravilloso, hizo una intervención preciosa donde dijo, ojo, porque la publicidad es el motor del consumo y el consumo es el motor de la clase media y la clase media es el motor de la sociedad del bienestar. Entonces, más allá de la reunión que tenemos dentro de media hora, del mes que tenemos que reportar a la multinacional y del concurso en el que estamos compitiendo mañana, o sea, hay una cosa que tenemos y es que nosotros somos, no nosotros, sino, o sea, este tipo de mesa, pues decimos cosas que impactan en una, bueno, pues en una sociedad que es importante, en una industria que es importante. Entonces, cada vez menos, cada vez impactan menos. Ese es el problema. Cada vez impactan menos y cada vez interesa menos. Ese es el problema que estamos aquí. El 86% de los anunciantes españoles, creo, 86 o 85, no vi bien, está encantado con su agencia. No lo decimos nosotros. En 2008. Entonces, estamos en 2010. Claro, entonces dices, el 86% está encantado con su agencia. Las agencias hoy, con todos los problemas que tenemos, somos una industria más potente que hace 10 años o hace 15 o hace 20 en términos cuantitativos, que si hay que saber sumar y restar. Tú sumas y ya está, es fácil. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay un cambio de modelo que además, como decía Enrique, está asumido y estamos en ello. Es decir, no es que nos acabamos de dar cuenta ahora de que existe Internet. ¡Ay! A ver, que ya ha llovido. Es decir, que Internet nos dimos cuenta de que existía en el 98 o antes. Entonces dices, de verdad, tampoco compremos y emitamos como mensajes tan como antiguos ya, tan superados. A mí me gustaría conocer la reflexión de Macán, bueno, en este caso Agustín El Baile, sobre estos temas que están saliendo, porque supongo que... Agustín está sorprendidísimo porque yo venía a una fiesta de cumpleaños. He visto con cara perpleja por eso. Totalmente. Yo venía a una fiesta de cumpleaños y además para más simple venía a la fábrica de la felicidad. En cuyo caso llevo rato realmente sorprendido y totalmente tocado porque veníamos a ver qué ha pasado en este país en los últimos 30 años, veníamos a ver cómo esta industria se está comportando, lo sabemos todos, pero venimos a empezar el lunes pensando que no lo sabemos y haciendo ver que sí. Pero básicamente veníamos a otra cosa. A mí me preocupa, pero me preocupa ya por propia formación el estar hablando demasiado tiempo de dinero. Entonces, yo creo que estoy en el negocio de las ideas desde hace muchísimos años. Este es el negocio de las ideas y que es posible que todas tengan las alteraciones y los cambios que el mercado marca y que todo pasa. Pero no me preocupa más allá de lo que hemos visto, los que ya llevamos mucho tiempo volando, digo volando por lo del puente en mi caso, sino que realmente este seguirá siendo un negocio donde la idea es la base, venga de donde venga y pase lo que pase con ella, que seguramente pelear por su retribución será y ha sido, y no veas tú lo que nos espera en, pero que esta es una fiesta donde realmente, digo es una fiesta porque el lunes está muy bien que las agencias de este país, que la prensa especializada de este país empiece en un lugar como este diciendo pues, estoy de fiesta y estoy de cumpleaños. Alguien que lo ha medido, alguien que nos lo cuenta, alguien que nos ha hecho a sonreír un pelín, seguro, viendo datos y viendo nombres. Alguien que nos ha mirado y que nos miramos de reojo y tú estabas allí y yo estaba aquí y tú estabas en otra parte y yo también venía y yo también iba. En cuyo caso en lo que represento hoy aquí, banquillo del último minuto, sin calentar la banda y entrando no voy a entrar en ningún caso en juzgar o valorar la retribución. Todos sabemos perfectamente lo que va a suceder de aquí a 10 minutos cuando nos hagamos nuestra cuenta. Lo sabemos todos perfectamente. Seguirá siendo un tema importante, seguro, siempre lo ha sido. Y a partir de aquí, feliz cumpleaños. Yo me gustaría saber vuestro punto de vista, y es las agencias 24 horas que están surgiendo y que se hacen con exdirectivos, incluso algunas de ellas de vuestras asociaciones, que están consiguiendo anunciantes, precisamente porque el anunciante busca tener de su mano, lo habéis dicho, incluso los pequeños microdepartamentos en que se han convertido
los departamentos, los anunciantes, tener su agencia de mano, reconocen que le han dado 2 y 3 campañas al año a una agencia 24 horas sobre la titular. Y digo agencia de 24, bueno, no hace falta que lo explique porque ya está en vuestras mentes las que ya trabajan así. Y eso para algunos anunciantes es muy importante, porque lo que necesitas es tener una campaña del viernes para el lunes y cada vez más. Y eso dicen que las grandes agencias no se le dan. Si eso, que es el Neandertal frente al famoso Neandertal, frente al ¿cómo se dice? ¿Nosotros quiénes somos? Cromañón. Es un dato crítico en cuanto a lo del... Si queréis puntualizar algo sobre si os da miedo o no las agencias 24 horas, cómo se han involucrado y llevándose grandes cuentas durante... Y el viernes pasado, además, también Grupo R, el jueves pasado, presentaba y tiene un montón de grandes cuentas, que también ese es el fundamento de por donde ellos trabajan. Y luego lo de los derechos de autor lo entiendo como de propiedad de ideas. Vosotros no vais al desguay, que seguro que os iba mucho mejor, y seguro que alguien terminaba cobrando, aunque solo fuera ellos, ¿no? Sí, y luego las agencias de 24 horas, Jesús, me sorprende que vayan tan lentas, porque nosotros, todos los que estamos aquí, lo hacemos en 6 horas. Sí. Entonces, es decir, te digo lo que hizo los anunciantes. de hablar 24 horas es como si alguien me hablara de que hay que hacer unas planchas para imprimir en la prensa, ¿no? Es decir, joder, qué antiguo es esto, ¿no? Cuando un anunciante te pide algo en horas, lo haces en horas, ¿no? Es el oficio que te lo da. Es que no todas eran igual de ágiles. Estamos hablando de la propiedad intelectual y de que la teníamos que vender y tal. Yo creo que la propiedad intelectual es como la virginidad, no se vende. Es decir, yo creo que yo intento no vender la propiedad intelectual. Digo intento, no digo que lo consigamos. En algunas ocasiones lo conseguimos. No se vende, se alquila. Tenemos una idea, pero no. Es la propiedad intelectual, como la SGAE, pues la canción es la canción y esto, el propietario de la canción la detendrá toda la vida, será el autor para toda la vida. Creo que lo hacemos muy mal porque vendemos la propiedad intelectual por 200 euros la hora de un ejecutivo. Y creo que esto no es así. Muchas marcas que están en el mercado como líderes deberían agradecer a sus agencias el hecho de que hayan encontrado pues sus ideas, sus posicionamientos, como comentaba creo antes Carlos, Enrique. Pienso que otro tema que hemos hablado es el tema de los famosos de la publicidad. Esto está pasado. Creo que en un país subdesarrollado que Nissan Guanaes y que Marcelo y que unos cuantos pues estén, claro, es que hay que ver el país, ¿no? 180 millones de habitantes y no sé cuántos saben leer y escribir. Entonces los iconos pues funcionan, ¿no? Pero yo creo que afortunadamente la gente, si miras Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, nos damos cuenta de que lo que son famosos son las agencias. No la gente no conoce a los presidentes de las agencias o a los directores creativos, ejecutivos y tal, ¿no? En el círculo sí, es decir, los directores creativos ejecutivos de nuestras agencias en España se conocen muy bien los nombres de los directores creativos ejecutivos de las agencias que pintan en el mundo. Pero los clientes y los empresarios y tal, normalmente no, saben cuáles son las buenas agencias y los equipos. Y yo creo que esto es lo que andan buscando, ¿no? Porque es lo que te da seguridad poder seguir. Y otro tema que habéis hablado, con el cual yo también estoy bastante de acuerdo, es el tema del dinero. Deberíamos intentar que se nos pague por resultados y no solamente por las horas que invertimos. Los resultados, como ha dicho antes Fernando, nos permitirían poder pagar el talento. Porque evidentemente a mejores resultados, más dinero, y con más dinero pues pagas mejor el talento. Y esta es una guerra que aquí no hemos sabido empezar ganando, ¿no? Porque ahora el anunciante nos reduce el fee. Y entonces te dice, bueno, y si va bien la cosa y tal, te tienes que creer lo que yo te diga, porque las ventas y tal, yo te diré cuánta es la venta de verdad y la venta de mentira, lo que yo voy a dar
de productos sin facturar y demás, esto no cuenta, ¿eh? Con lo cual el share tampoco, el market share del producto tampoco te puedes fiar, ¿no? Entonces, si no hay limpieza por las dos partes, es difícil fijar una retribución por resultados. Pero yo esto creo que es lo que valdría para pagar el talento. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, bueno, lo que decimos todos, estamos todos hablando. Pero creo que la peor manera de seleccionar agencias por concurso. ¿Habéis elegido alguno de vosotros vuestra pareja en un concurso de Misses o de Misters? No. Supongo que no. Bueno, a lo mejor alguien sí, ¿eh? Yo sí, pero a ella no le gusta que lo cuente. Porque claro, el anunciante selecciona agencia en un concurso de Misses. Y entonces la relación dura 4,3 años. Hasta que el anunciante encuentra una Miss más guapa o la Miss encuentra un anunciante con más dinero. Y entonces se va y se rompe. Y yo no veo que se puedan crear estrategias de largo plazo con 4,3 años de promedio. Yo llevo 40 años casado con la misma mujer y no la elegí en un concurso de Misses. Es decir, y muchos anunciantes que tenemos han sido seleccionados, nos han seleccionado pues por credenciales, por discusión, por conocer el equipo, por hablar de qué entiendes tú por la publicidad, cómo ves mi posicionamiento, cómo entiendes mi sector, y al cabo de un tiempo, de un mes de charlas y demás, pues se firma el contrato, ¿no? En un concurso, pues hoy lo acierto, gana el concurso, pero al año que viene, si no lo acierto, el concurso ganará otro, ¿no? Y a partir de ahí no hay estrategias. Esto hace reventar los precios. Porque claro, cuando vas al concurso, pues muchas veces, como se ha dicho antes, el 1%, si este lo hace 100.000 euros, por cierto, no hay anunciantes que paguen 1 millón, ¿eh? Eso es antes, hay muy pocos, ¿eh? Hay muy pocos. Pero cuando el 1% te hace decidir, pues ya ves el valor que le damos a la publicidad, nosotros, ¿eh? Porque no la sabemos valorar, porque decimos que sí. Pero si queremos valorar diríamos que no, perderíamos el cliente, porque habría otra que diría que sí. Y este es el eterno problema que tenemos en nuestra gestión, que no sabemos defendernos. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos, por acogernos. Hemos estado magníficamente aquí en esta sala, que aunque no teníamos todos los micrófonos, nos hemos escuchado magníficamente. A los periodistas, gracias por acompañarnos, estar aquí, por contar lo que contéis en los próximos días. Sobre todo, muchas gracias a Miguel Ángel, a Miguel, a Carlos, a Eva, a Enrique, a Pablo, a Agustín, a Juan y a Fernando por estar aquí, por dejar las complicaciones del lunes por la mañana y acompañarnos. Pero sobre todo, gracias por confiar en el estudio y por apoyarlo durante tantos años, porque si no, no estaríamos aquí celebrando los 30 años. Muchas gracias. Más global de lo que es el mundo de las agencias para los anunciantes, y luego la verdad es que el debate que se ha producido después pues, me ha parecido interesantísimo. Yo creo que hay cosas que son grandes titulares que me gustaría destacar de hechos y puestos en boca de los responsables de las agencias, ¿no? Yo creo que Agustín del Baile, Carlos también Martínez Cabrera, Enrique Pujadas han dicho cosas que me parece que reflexiones muy buenas, o Pablo Atobolay, sobre los temas de que primero tienen que mirarse o revisarse internamente las cosas que están haciendo ellos, porque son realmente los responsables de nuestro cambio. Yo creo que hay un ejercicio, hay de todo, ¿no? Hay ejercicio de autocrítica muy bueno cuando se habla de eso, de cómo se funciona internamente y demás. Y luego hay ejercicios de crítica a externas que, bueno, que son los de toda la vida, ¿no? Que si los derechos de las ideas y esas cosas. Pero bueno, siempre tienen que estar ahí, me parece sano que estén, pero bueno, obviamente pues cada uno tiene su opinión sobre estos temas. ¿Y alguna opinión de encuentro? Bueno, yo creo que desde el momento que las agencias, y yo tengo que decir que por primera vez lo veo y lo oigo en boca de personas que obviamente tienen mucho que decir, ese punto de autocrítica que es inusual en las agencias me parece que es un punto buenísimo, porque
Los locos solo empiezan a curarse cuando reconocen que están locos, y los enfermos se curan mucho más rápido cuando son conscientes de cuál es el problema que les pasa. Y yo creo que históricamente las agencias siempre han echado balones fuera y no han sabido ver cuál era su problemática, ¿no? Y yo creo que por supuesto los anunciantes somos muy responsables de lo que pasa en las agencias y de cómo son las agencias, claro que sí, pero yo creo que cualquier solución pasa por el reconocimiento de que tienes algo que no está bien hecho y que tienes que hacerlo de forma diferente. El mayor esfuerzo en televisión obliga a que el anunciante retribuya o tenga que retribuir, pero el talento para hacer frente a los altos costos de la televisión, que sigue siendo, hasta en los más innovadores, un peso tan grande en todo Vamos a ver, lo que se ha comentado, que decía Marcos, pues obviamente es irrefutable. La publicidad cada día es más cara y es más ineficaz. Eso lo dijo, pero la contestación no fue muy clara de ellos, ¿no? Yo lo tiré de la mesa y dijeron de 6 años. Dijeron, Marcos habla de hace 6 años. No, Marcos hablaba de que la publicidad de hoy, de claro, mes, pero ellos decían que de hace 6, es más cara que la del mes pasado y es más ineficaz que la del mes pasado. Y yo creo que el problema está en, de nuevo, en no darse cuenta de que cuando hablas de publicidad y piensas en publicidad convencional, efectivamente estamos yendo hacia atrás y además sin posibilidad de continuidad. Es decir, la publicidad es la forma que teníamos el siglo pasado de hacer comunicación. Hoy la publicidad es muy importante, pero es solo una parte de la forma de hacer comunicación. El problema es que para hacer los spots los medios nos piden más dinero cuando saben que tienen menos audiencia, menos atención, menos capacidad, más saturación, hay menos mercado, es más cerrado el mercado, hay menos competencia. Es decir, es de cajón, si es que no es discutible esto de que la publicidad es más cara y de que es menos eficaz, por tanto. Si las agencias están girando su mundo en torno a la publicidad de una cosa cada vez más ineficaz y más caro, pues tienen un problema. Yo creo que también se ha dicho, y yo creo que está bien enfocado, ¿no? Las agencias son agencias que tienen ideas y que saben comunicar. Y la publicidad debería ser, o empezar a ser, un poquito menos el centro de su actividad. Y ese es el problema. Bueno, ustedes han hecho público ya que la Light no desaparece, sino que forma parte del 25 aniversario de su estancia en España. Cuéntanos algo de cómo surge, por qué surge, a quién se le ocurre y cómo va a tener continuidad. De momento muy famosos, diciendo que de eso nada. ¿Y algo más? Pues es un ejemplo de cómo las ideas son capaces de solucionar problemas de negocio. El problema que teníamos con Coca-Cola Light era que ya no estaba en las conversaciones de la gente, y lo que estamos viendo es que con lo que hemos hecho ya estamos en las conversaciones de la gente. Ese es el valor de una idea. ¿Se ha contabilizado ya el efecto de publicity aproximado que tiene? Pues muchas gracias, Félix. Gracias, Félix. Gracias.